Minute Opera y Refill 100. De ser posible, repetiremos la experiencia periódicamente, siempre hablando sobre cosas relacionadas con la música, el canto, el arte y la religión. Hoy empezamos con una pregunta sencilla que nos puede llevar al campo de lo personal y autobiográfico. ¿Cómo nace el amor por el arte? El amor por el canto. ¿Cómo nace el amor por la música? Para ofrecer un poco de contexto, vamos a empezar con nuestras experiencias personales. Empiezo muy rápidamente abreviando mi caso. Yo, como algunos sabrán, nací en un pueblo pequeño, ubicado en una zona semidesértica con mucha tierra y poca agua. Y en ese tiempo no había radiodifusoras y la música que escuchábamos nos llegaba a través de radios de transistores, radios que por supuesto las nuevas generaciones ya no, tal vez ya no conozcan. Y bueno, en los radios escuchábamos radionovelas y música popular, regional y a veces un poco de baladas. Aunque también debo recordar que había un micrófono cuyos altavoces estaban colocados sobre el techo de una casa, así como en una especie de torre. Y ese micrófono lo hacía de periódico y de radiodifusora cada vez que era necesario. Pero claro, eso era necesario casi cada día, porque la gente usaba ese micrófono para dar avisos importantes, para anunciar qué cosas o qué animales se les habían perdido y sobre todo para dedicar canciones a la gente que ellos querían o cuando había cumpleaños o simplemente cuando andaban pasados de copas. Ese micrófono entonces para mí fue el encuentro con la música regional popular y alguna que otra vez con un poco de baladas. Ya más tarde en la iglesia, haciéndome monaguillo, entendí el valor de la música religiosa. Y más tarde, ya en el tiempo de la prepa, descubrí la música clásica en una clase que yo tenía y que era de arquitectura y apreciación musical. Bueno, en pocas palabras, esa ha sido mi experiencia de encuentro con la música. Pero ahora bien, dándoles la bienvenida a MacArthur's o Arturo y a Minute Opera y a Arnold, entonces les decimos cómo fue su experiencia. ¿Fue algo semejante? ¿Comparten conmigo un poco lo que ustedes han vivido? Bueno, pues, bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación a esta charla, ¿verdad? Eh, ciertamente, en mi caso, fue un proceso un tanto largo. Ahora que estábamos preparándonos para esta plática, me di cuenta que el encuentro y el cariño por el arte es algo que, al menos en mi caso, fue todo un recorrido. ¿Por qué? Así, dicho de manera sintetizada o resumida, yo puedo decir que pues fue este encuentro con la música fue a través de mi papá. Sí, mi papá pues desde que yo era pequeño, él ya incursionaba en la música. Estaba en dos proyectos. Uno era en donde acompañaba a un coro en las misas de los domingos con su guitarra, y otro proyecto en el que él trabajaba era cuando recién comenzaba la agrupación Artur y Miguel, que a la fecha pues hoy sigue trabajando en ello. Pero la manera en que me empiezo a involucrar yo es desde el tercer año de kinder, cuando tenía, si no mal calculo, 5 años de edad. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que mi papá tiene la iniciativa de enseñarme a tocar un instrumento, que en este caso era un pequeño teclado que teníamos,
cuidando, porque tengo entendido era de mi padrino de autismo. Y dada la iniciativa y el fomento musical que ha habido en la casa, gracias a él, que está ensayando guitarra todos los días o cada tercer día lo sumo, pues surge esa iniciativa, que pues vamos a hacer que toques el teclado, te voy a enseñar una piececita. Se puso de acuerdo con mis maestros de kinder y tuve mi primer presentación, por decirlo así, en mi graduación. Y toqué una pequeña pieza infantil, eh, pero en su momento la experiencia no me gustó, porque pues siendo niño, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, en mi caso fue muy estresante porque estamos hablando de temas de psicomotricidad que me implicaban a mí batallar más para aprender algo que a lo mejor para un niño más grande pues es más sencillo. Entonces le dije a mi papá, no, no me gustó, ya ya no me hagas tocar el instrumento. Dejé de tocar por un lapso de tiempo hasta que entro a mi cuarto año de primaria, a los 9 años, y papá empieza a insistir de que, hijo, es que tienes que hacer algo más, o sea, porque la única obligación que yo tenía era la escuela y mi pasatiempo nada más era, pues, pero mi papá tenía interés en que tuviera una actividad que fuera recreativa, pero que también fuera disciplinaria, y dijo, no, pues hay que retomar la música. A lo mejor no con el teclado, porque mi papá realmente él es tocar guitarra, así que fue lo que me enseñó. Aprendí a tocar unos acordes en guitarra y a partir de ahí empecé a acompañarlo a las misas, donde él acompañaba a las coristas cada domingo. Y más adelante, eh, él decide hacer un proyecto aparte de coro con mi hermano y conmigo. Entonces se invierte en un teclado y es ahí el punto pues máximo de encuentro musical, porque habiendo un teclado en la casa, al principio yo, pues cuando no lo estaban ocupando, mi papá, porque él era el que nos acompañaba en un principio en el coro, a mi hermano y yo cantábamos y él estaba en el teclado. Entonces yo me ponía a jugar con el teclado, con los ritmos predeterminados que tiene y así, con los sonidos, y me topo con que el teclado tiene una función de tutoriales para aprender piezas musicales, entonces de ahí nace ya mi interés musical. Ya tocaba la guitarra desde los 9 años, pero ya no fue hasta los 12 años y estaba en secundaria, si no me salen mal las cuentas, que ya empecé a incursionar por iniciativa propia, pues en el instrumento. Y esa pues fue mi experiencia de encuentro musical. Interesante. ¿Y cómo fue para Minute Opera o Arnold? Sí, bueno, pues hay muchas cosas similares en cuanto a mi hermano, porque pues vivimos en la misma casa y mi papá también conmigo también fue eso de que pues hay que hacer algo, pero pues como nos llevamos 3 años de diferencia, a mi hermano le tocó todavía más eso de acompañar a las señoras del otro coro, y ya cuando yo empiezo a tener un poco más de conciencia pues sobre mí mismo, ya me tocó más lo que es el proyecto del coro en el que éramos mi papá, mi hermano y yo. Eh, y pues el cantar, al principio solamente lo que hacía yo era cantar. Los dos cantábamos, pero cada quien tenía su línea. Después mi papá se sale del coro porque mi hermano empieza ya con el teclado y ya nos dividimos a él el teclado y yo cantar. Pero todavía más adelante, mi hermano tiene que irse a Monterrey, pero pues era muy difícil de que cada vez que se ocupara pues el coro, él fuera y viniera cada vez. Así que lo que hice fue pues yo tocar el teclado y cantar al mismo tiempo en las misas. Y ya esa experiencia fue algo que me gustó porque ya conocía el teclado, o sea, cada vez lo conocía más, no al nivel de mi hermano, pero sí me gustaba, pues como pensaba, ya esto le agrego la melodía de la voz, suena más bonito. Así que yo creo que esa sería cómo fue mi acercamiento
acercamiento a la música y cómo me fue gustando. Claro, también de la mano estaba eso que, pues como yo era todavía un niño, pues claro que me hubiera preferido jugar, ver la tele u otras cosas. Así que pues ensayar sí era algo tedioso para un niño, porque pues claro, ¿a qué niño le gusta trabajar? Pero también me gustaba mucho que acabando una misa, una persona se acercara a felicitar. No sé qué tan bien o mal esté que le diga eso, pero también eso me gustaba. Y causar esas sensaciones que decía la gente que le ocasionaba fue también algo que me ayudó mucho a apreciar la música, a quererla. Vaya, pues qué historias tan interesantes las de ambos. Yo recuerdo que mi primer maestro de música decía que la música es una lengua universal, que es una lengua que nos ayuda a expresar sentimientos y nos eleva a dimensiones desconocidas. Y efectivamente, yo creo que aún en el caso de la música popular, eh, hay momentos en que la gente se siente llegada, algo le pasa. Y eso sucede también con la música pop, con las baladas, y desde luego eso también llega con la música clásica. En todo caso, yo lo que quisiera preguntarles es que si ustedes mismos en sus experiencias del encuentro con la música han llegado a esa dimensión, han llegado a entender el arte de la música y al mismo tiempo han sentido que la música los lleva más allá, así como una dimensión espiritual, así como lo que Enrique Iglesias alguna vez cantaba en una de sus canciones, el amor como una experiencia religiosa. ¿Eso les ha pasado a ustedes? Mm, pues yo creo que sí, porque sí llega un punto en el que ya interpretando piezas, incluso cuando interpreto yo mis piezas de ópera, cuando interpreto mis cantos de la iglesia o incluso las canciones regionales, pues como que uno sí entra a un estado de que lo que está haciendo es la canción tal cual. O sea, mm, yo como cantante me enseñaron mucho a que cuando canto algo, debo de no solamente leer las notas, tocar el teclado, sino que entenderlo. Y para entender una pieza, sí siento un subconsciente que me hace, como yo suelo decirlo para entenderme a mí mismo, entrar en el personaje de lo que está haciendo, ya sea una canción religiosa, una canción regional. Es un personaje que la está cantando y quiere dar a entender algo. Y para querer darlo a entender, tiene que sentirlo principalmente para poder emanar ese sentimiento. Por eso yo creo que sí me ha pasado. Fíjate, ahorita que mencionas lo de que la música es un lenguaje universal, precisamente a que, pues, dado que es arte, es hablar de expresión. Yo he tenido experiencias muy marcadas o más marcadas más bien cuando estaba en la adolescencia, así del tipo que tú me dices de dejarse tipo llevar por la música y pues que nos lleve pues a tipo, como tú dices, a otra dimensión, digamos, mental o emocional. Me pasaba mucho en la adolescencia porque es cuando estaba lidiando pues con las emociones que están a flor de piel. Empiezo a escuchar música y empiezo a empatizar con muchas de las temáticas que se manejan ahí. Pero más adelante, ya que me empiezo a formar de manera, vaya, formal en la música, pues voy entendiendo que la apreciación musical, aparte de ser, si a riesgo de usar mal la palabra, aparte de que tiene potencial de ser mística, es decir, de no saber explicar de dónde salen esas sensaciones, de por qué nos hace sentir felices o tristes, empieza a tomar un sentido. ¿Por qué? Porque también el arte, o dado que es un arte, pues también es un ejercicio pues de apreciación en el sentido un poquito más intelectual. Empiezas a entender cuáles son los elementos que hacen o que le dan cierto color a una
a una pieza musical. Entonces sí, al momento de interpretar, ya sea en un instrumento o en el canto, sí es muy importante tomar como esa modalidad porque es importante que disfrutes lo que estás haciendo, pero para disfrutarlo hay que saber analizarlo y apreciarlo, ¿verdad? Para así poder interpretarlo y por ende expresarlo. Muy bien. Bueno, pues en todo caso creo que es claro que muchos de los músicos clásicos, y yo diría también artistas en general, se inspiraron en el pasado y se continúan inspirando en la religión y en la Biblia. Cuando, cuando componen algunas de sus canciones, yo me recuerdo, por ejemplo, de Roberto Carlos, el cantante brasileiro que ha escrito la canción Jesús Cristo. Y con esa canción expresa él no solo su fe personal, su experiencia de fe, sino también parece que mucha gente la comparte con él. Y me imagino los miles, si no es que millones de gente que son tocados por esa canción. Y tal vez ustedes también conozcan al padre Ceseño, otro brasileiro que ha compuesto una canción que se llama Un cierto Galileo. Y lo mismo sucede, es decir, la gente cuando la escucha atentamente, la audiencia cuando lo escucha atentamente, lo he visto en conciertos y todo mundo parece emocionarse a tal grado que siguen la música no solo intelectualmente, sino también emocionalmente. Y bueno, en todo caso, yo la pregunta que tendría para ustedes es ver que si ustedes mismos se fijan, ponen atención al origen de la música que ustedes ejecutan, la música que ustedes cantan, la música que a ustedes les gusta. ¿Cómo está el origen de la música y de los autores que ustedes escuchan o ejecutan? Híjole, yo creo que a lo mejor te pedíamos que repitas otra vez la pregunta porque como que hubo una pequeña interferencia en la señal. Sí, lo que decía es que si ustedes cuando ejecutan también ponen atención a la música por un lado, por el otro a la letra de la música y al origen de donde los cantantes o los creadores de la música se han inspirado. Es decir, imagínense si piensan en Beethoven, hablando de la música clásica, Vivaldi, o si piensan en los populares, como había dicho el padre Cecinho o Roberto Carlos. ¿Cómo entran ustedes en el cuadro de producción, de imaginación, de creatividad de los autores de la música que ustedes mismos ejecutan? Okay. Sí. Sí, pues por ejemplo, cuando yo entro a la Facultad de Música, haciendo un poco de contexto, tuve primero un maestro de canto que era muy bueno, no digo que no, solo que el método de estudio que él nos decía, pues como que era muy ambiguo, y llegábamos a la siguiente clase y pues ¿cuánto le avanzaste la pieza? No, pues está, y a darle unas vueltas, correcciones y ya. Después cambio con otra maestra tiempos después, años después, y es cuando ella me dice de que, ok, te di la semana pasada una pieza. ¿Qué estudiaste para esta clase? Y digo, pues tengo hasta el primer bloque. Y me dice, no, pero ¿qué estudiaste de trasfondo? Y ya es cuando me explican y caigo en cuenta que es verdad. Cuando se interpreta algo o se saca una canción, incluso para poder escucharla bien, pues es importante también saber el trasfondo de por qué se creó eso. Si hablo, por ejemplo, de una ópera verista, de que no, pues es que este fue un movimiento que se inspiraba en mostrar la crudeza de la vida real, ya no lo que se hacía antes de óperas barrocas que hablaban más sobre mitologías de los dioses, el contacto de los dioses con los humanos. El verismo ya era la vida real humana, hablando de óperas, e inclusive hablando de la iglesia.
pues como actualmente todavía está el coro, aún lo sigo cantando, pero ya con otro enfoque. Ahora me doy cuenta que cuando saco un canto para alguna fiesta o para algo, para que es algún santo la fiesta, veo por qué esa letra del canto. Entonces ya me doy cuenta que son pasajes o es la vida de ese santo, palabras que él dijo en su devoción de fe. Y por eso sí creo que saber el trasfondo de una pieza, de una canción, sí aporta mucho a la riqueza de la historia de esa misma pieza u obra completa. Sí. Yo por mi parte, en lo que hago conciencia al momento de tocar, bueno, hay que tener en cuenta que en el caso de mi hermano, pues él habla de música pues para canto. En mi caso, que tengo una acentuación instrumentista, entiendo un poquito el enfoque, porque, por ejemplo, yo al interpretar una pieza musical, para piano, pues suelen carecer, al menos las piezas que he interpretado, pues carecen de una letra, ¿verdad? Pero, sin embargo, hablando tipo de las fuentes de inspiración por parte de los compositores, yo lo puedo analogar al proceso de creación, al proceso de composición para, pues precisamente crear las piezas que le toca a uno interpretar. Y es donde veo que se vuelve muy interesante cómo conforme vas tomando piezas de diferentes compositores, vas viendo cómo se desarrolla el proceso o la técnica pianística. Y al principio era, por ejemplo, agarramos Bach y tienes que hacer conciencia de que, ok, hablar de Bach no es hablar de tanto de música vertical, es decir, con acordes en una mano y con melodía en la otra, no es puro contrapunto, es decir, son varias melodías tocadas al mismo tiempo y es de mucha coordinación. Conforme vas avanzando, agarras a lo mejor un Clementi o un Mozart y ya empieza a haber acompañamientos con mano izquierda y con derecha. Entonces, ese contexto, digamos, histórico y diagonal técnico es el que pues resulta interesante en el proceso de sacar y de interpretar una pieza para piano, en mi caso. Ok, bueno, esto es muy interesante. Estamos aprendiendo cómo los músicos profesionales o los estudiantes de música, en todo caso, van aprendiendo a entender el contexto de lo que aprenden y ejecutan. Y en el caso de los pianistas, pues casi haciendo una taxonomía de las piezas musicales y de los compositores que las han creado. Porque el tiempo se nos pasa muy rápido, yo quisiera hacer una pregunta muy sencilla, pero a la vez complicada. Es decir, esta es la primera vez que tenemos una entrevista juntos, McArthurs y Minute Opera. Y yo quisiera preguntarles, ya que cada uno tiene su propio canal, ¿por qué debemos nosotros, su audiencia, por qué debemos visitar, suscribirnos a sus canales? ¿Por qué debemos escuchar lo que ustedes ejecutan en ellos, tanto en el McArthurs, música para piano, o Minute Opera, historias de óperas contadas en poco tiempo? ¿Por qué debemos visitarlos? Como oyente puede aprender mucho de eso y disfrutar, claro, porque hay unas piezas que erizan la piel. Me pasó más de una vez escuchar una interpretación en vivo que me hizo a mí decir como cantante, yo quiero causar esa impresión en la gente. Y también como minutópera, como resúmenes, lo que quiero es que la gente también sienta esas emociones al escuchar piezas muy hermosas que pueden ser poco conocidas. Y hablando de los videos de interpretaciones, pues yo la oferta o lo que ofrezco para la audiencia es que escuchen mi versión de esa pieza. Y no solo de que yo como interpreto esta nota aguda, que la aguanto más tiempo o menos tiempo en comparación de este otro cantante,
sino que pues se viene todo eso que dije anteriormente. Hay que hacer un análisis de la pieza, del personaje de la ópera, de dónde viene, a dónde va, y así es como yo saco pues una interpretación mía, y es a lo que invito a la gente a que me den la oportunidad de que escuchen mis interpretaciones. Sí. Y en mi caso, mi canal lo creé meramente para buscando una plataforma de proyección. Y yo en su momento, ya ahorita llevo un tiempo sin subir el canal. Eran dos. Una, como mencioné, darme proyección y otra también motivarme a, a tocar más música. Y sí, porque quise crear una necesidad de cumplir con, digamos, con fechas para tener una pieza que pueda presentar. Entonces, a mí el canal me ayudó mucho a tipo a sacar piezas tipo contrarreloj, tampoco presionado, pero sí ya con una especie de responsabilidad donde a mí me generaba pues aprender y aprender y aprender. Pero claro que, ¿qué es lo que propongo en mi canal? Pues similar al caso de una de las secciones que comenta mi hermano, es pues ofrecer mis interpretaciones pianísticas, que yo esperaría que para la gente pudiera resultar agradable escuchar, ya sea en un momento de descanso o de apreciación, digamos, artística, o incluso que pudiera servir como música para si tenemos que hacer alguna tarea, si tenemos que estudiar. Entonces, claro que yo agradecería mucho a las personas que se animen a visitar el canal y pues a ver los videos. Bueno, pues amigas y amigos, ustedes lo están escuchando de viva voz de Minute Opera y de McArthurs. Hay buenas razones para visitar sus canales, para escuchar su música, su canto, para escuchar los resúmenes que preparan para nosotros. Y desde luego en Refil 100 también nos interesa su presencia y también la agradecemos. Esta, como dijimos, es la primera vez que compartimos espacio con Minute Opera y McArthurs, pero esperamos que haya otros momentos en que podamos hacer lo mismo. Les agradecemos mucho su presencia y les agradecemos mucho que nos visiten, que se suscriban a nuestros canales y nos veremos en una próxima ocasión. Amigos y amigas, gracias y hasta la próxima.